¿Cómo están? Muy buenas tardes, mediados de julio, y aquí estamos con nuestra cita habitual para el análisis, para el debate de la actualidad. Y como siempre en esta mesa de redacción muy bien acompañada, Manuel Obejón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lola, un placer volver a la tele a las 8. Bueno, que somos hoy los tres casi quintos. Muy buenas tardes, Toño Casasimón, y estábamos comentando un poco las anécdotas, bueno, pues de la cola de vacunación, ¿no? De lo que nos ha tocado hace poco. Somos de la misma quinta y de la misma gente más o menos conocida, entonces es curioso. Somos de los que mejor nos conservamos. Sí, eso sin duda. Es la misma percepción que tiene todo el mundo cuando va a la Debe ser vacunación, un efecto secundario de la vacuna. Ver que tú eres el que mejor estás. Seguro. Eso es. Bueno, veremos a ver con la segunda dosis si seguimos siendo tan optimistas, a ver quién nos toca en la cola. Que hay muchos temas y muy variados los que nos deja este verano y no solo de la pandemia. Si les parece, Manuel, Toño, comenzamos asomándonos a la actualidad nacional, porque al final va todo en cadena, nos toca todo, nos llega todo a Palencia, y lo que ha sido noticia durante la semana pasada y a principios de la misma ha sido ese cambio en el gobierno central, ese cambio de caras en los ministros de Pedro Sánchez. Vamos a hacer un repaso para recordarles. La primera en prometer su cargo ha sido Pilar Llop, la nueva ministra de Justicia, y tras ella las vicepresidencias, una menos que en el anterior gobierno. Nadia Calviño, Teresa Rivera, el Consejo de Ministras y Ministros, y Yolanda Díaz, que ha utilizado la fórmula que ya usó Irene Montero para referirse al Consejo de Ministras. El primero de los nuevos ministros en tomar posesión ha sido el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, hasta ahora embajador de París. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, deja la portavocía del Gobierno y asume la parte de función pública que estaba hasta ahora en la cartera de Miquel Iceta, que pasa a ser el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Prometo, por mi conciencia y honor, Raquel Sánchez ha prometido su cargo como ministra de Transporte y Movilidad, en sustitución de José Luis Ábalos, y Pilar Alegría asume Educación, sustituyendo a Isabel Celaá. Félix Bolaño será ministro de la Presidencia, hasta ahora en manos de Carmen Calvo, e Isabel Rodríguez se convierte en la nueva ministra de Política Territorial. Fundamental del Estado. La regidora de Gandía, Diana Morant, será la nueva ministra de Ciencia e Innovación, en lugar de Pedro Duque. En total, 22 carteras, más del 60% en manos de mujeres, y 7 cambios de nombre. Bueno, pues cambio de caras después de lo más duro de la pandemia, después de Toño, de un gobierno nacional, bueno, a todos los niveles, ¿no? Las administraciones no han podido hacer lo que quisieran debido a esta pandemia. ¿Cree necesario era el momento de cambiar caras, de renovar un poco el gobierno? ¿Se empezaban a quemar algunos cargos? ¿Cómo lo ha visto usted? Hombre, yo por la parte que me toca me considero, estoy satisfecho con los cambios, ¿de acuerdo? Claro, usted lo ve desde otra perspectiva diferente, claro, ¿no? Desde dentro, por así desde mi decirlo. perspectiva interna, digamos, pues lo veo, me gustan los cambios, me gusta el nuevo rumbo. No es que el otro no me gustase, pero creo que durante este año y medio, casi 2 años de legislatura, pues que ha sido todo muy complicado, excesivamente complicado, que no se ha podido desarrollar la política como se preveía desarrollar. Bueno, pues ha habido el lógico desgaste de muchos ministerios y muchos ministros y muchas figuras que, bueno, que han pasado a otros menesteres. Y creo que una renovación siempre es buena. Creo que el gobierno mira más dentro del partido, lo cual es una declaración de intenciones de que a partir de ahora pues viene una época de recuperación económica en la que hay que saber comunicar mucho mejor de lo que se ha comunicado hasta ahora, las cosas que se hacen y las que no se hacen y las que se pueden hacer. Y bueno, pues son 2 años y pico de legislatura que quedan, que creo que pueden ser muy interesantes y muy fructíferos. No solo para el gobierno o para un partido, sino para todo el país, y esperamos que así lo sea, porque de ello depende gran parte de nuestro futuro. Pues una nueva hornada de gente que creo que además aporta experiencia a pesar de la juventud, porque incluso algunos de ellos pues los conozco personalmente, y creo que va a ser una legislatura la que queda, o una media legislatura la que queda, que va a ser buena, y creo que era necesario el cambio. Manuel, ¿usted cómo lo ha visto? Pues la verdad es que estamos habituados a ver cambios en los gobiernos. Hay siempre cierto desgaste, con una pandemia, pues imagínese todavía muchísimo más.
y bueno, pues yo esperaba bastantes cambios, quizá no a algunos niveles, ¿no? Por ejemplo, yo la salida de Ábalos no terminaba de verla cuando lo leí, esa sí que me sorprendió. Es verdad que, por ejemplo, la de Celaá no me sorprendió tanto, mucho desgaste con la nueva ley educativa, en justicia tampoco me sorprendió tanto, pero sí que me sorprendió sobre todo la de Ábalos. Y la de Redondo, bueno, pues pensé que nos iba a dar, aunque las últimas decisiones no habían sido, no voy a decir acertadas ni desacertadas, pero dejaban un poco la sombra de duda, que era algo que no había ocurrido al inicio de legislatura, ¿no? En ese consejo permanente al presidente del gobierno, en algunas cosas ha estado un poco más cojeando y al final, mira, no sé si es que eso le ha costado el puesto o simplemente el desgaste, no lo sé. En cualquier caso, dice Toño, es cierto, ¿no? Mira, el Partido Socialista mira hacia Ferraz, yo creo que se debería ser el titular. Mira hacia Ferraz, ya no tanto mirar hacia Ferraz, que bueno, no, tampoco mirar hacia Ferraz es mirarse un poco el ombligo. Me parecen significativos algunos ministerios, como por ejemplo el de Isabel Rodríguez, alguien que viene de la España vacía, digamos, a hacerse cargo de un ministerio como el de Administraciones Públicas y el de Desarrollo Territorial. Entonces, bueno, eso es significativo y espero que sea bueno para nosotros. Y quizá alguien que, el cambio del que hablaba Manu, que es uno de los más sorprendentes, que es el de Iván Redondo por Óscar López, pues quizá también sirva para mejorar cierta visión de territorios que no son ni Madrid, ni Cataluña, ni Valencia, ¿no? o País Vasco, que son los polos que absorben el 90% de la información, el 90% de la información y a veces también el 90% de los esfuerzos económicos y laborales de este país. Entonces, bueno, pues eso a mí me parece significativamente bueno. Luego, lógicamente, pues sorprenden algunas salidas, ¿no? Yo soy de los primeros sorprendidos en la salida de José Luis Ábalos o de Carmen Calvo, ¿no? Eso fuerte, ¿no? Carmen Calvo quizá ha tenido un papel de mucho desgaste, porque al final era un poco también el contrapeso del socio de gobierno, vamos a decirlo así, ¿no? Es la que más enfrentamientos ha acumulado, digamos, o visiones diferentes de Partido Socialista, Unidas Podemos, ha sido la que ha salido siempre al frente, ¿no? En muchas ocasiones, y por ello creo que más desgaste, aunque hay que decir que quien le sustituye está también, yo creo, preparada, porque también ha dado buena muestra de saber poner el freno en algunas cosas. No, hombre, en el Ministerio de Presidencia, el sustituto creo que es un conocedor de la administración bastante bueno, ha trabajado mucho en estos meses, en estos años, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que es Félix Bolaños, y creo que también es una garantía de buena gestión y de rigor a la hora de legislar y de enviar iniciativas al Parlamento. Entonces, bueno, yo me considero satisfecho, primero como miembro del partido, y segundo que también como ciudadano, aunque ahí lógicamente también mantengo la expectativa, es decir, que no dejo de compartir como cualquier otra persona la expectativa de cómo va a ser la nueva etapa, que al final lo vamos a empezar a ver a partir de septiembre, que es cuando ya... Sí, de hecho, fíjate, si soy partícipe de pensar que era el tema del desgaste. De hecho, creo que si hubiese pasado todo lo que ha pasado esta semana, si lo hubiera sabido el presidente del gobierno, hubiera esperado una semana más para dar todo ese paso, porque ya han empezado con desgaste los que han entrado, ¿eh? Es una semana también agitada. Lo citaba antes Toño, ¿qué le parece a usted la figura de Óscar López, que resurja ahora y sea parte del gobierno central? Bueno, yo creo que está suficientemente cualificado. Es una persona que está suficientemente cualificada para desempeñar esa labor y vamos a ver, digamos que puede revertir de nuevo en el partido. Yo no digo mirarse en el ombligo, pero revertir de nuevo en el partido a volver otra vez a tomar pie en tierra, y el Partido Socialista, que a lo mejor a algunos les ha parecido menos reconocible en los últimos meses, por algunas decisiones que se han tomado, yo creo que con ese tipo de incorporaciones el partido pone un pie en tierra y dice: nosotros estamos aquí y es donde queremos estar, de cara sobre todo pues a esta segunda parte de la legislatura. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que por ejemplo las encuestas no estaban siendo tan buenas como en los últimos meses, ¿no? Entonces yo creo que el cambio se hacía necesario en algunos sitios, y sobre todo pues lo que yo decía, ¿no? Mirando al partido, me parece consecuente con lo que estaba pasando, ¿no? Si tenía que cambiar algo, tenía que ser eso.
¿Confía usted, como apuntaba también Toño antes, que con este nuevo equilibrio ministerial, regiones como la nuestra tengamos algo más de peso a la hora de tomar decisiones? Ojalá. Y sobre todo que se mire más a las administraciones locales con la incorporación de esas 3 alcaldesas. Ojalá, ojalá. También había un cambio que puede ser interesante para Castilla y León, que es en el Senado. Burgales va a estar a cargo y bueno, pues esperemos que también se escuche la voz de Castilla y León de ahí. la tierra, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que sería bueno que no solo se focalizase Madrid-Cataluña, que últimamente estamos muy centrados en eso, ¿no? Y no solo es Madrid-Cataluña todo el país. Últimamente y siempre estamos centrados en eso, porque la atención que absorbe, sobre todo Madrid, casi se echa de menos Cataluña a veces, ¿no? Que se vaya un poco más de atención. Pero sí que es cierto que cada vez es más notoria el protagonismo que toman cualquier decisión, cualquier anécdota de los parlamentos, tanto de Madrid como de Cataluña. Y bueno, pues eso se ve, yo por lo menos lo veo desde aquí, como ciudadano también, con un poco de desesperanza, digamos, porque parece que los problemas de los demás no existen, ¿no? Entonces, bueno, a ver si abrimos un tiempo nuevo en el que los fondos europeos, etcétera, pues nos ayuden un poco a recuperar sobre todo zonas tan castigadas, no de la pandemia, sino que de antes ya, que venían ya como esta. Venían ya con sí, problemas sí. acumulados. Sí. Sobre todo es importante mitigar la desigualdad de oportunidades, es decir, no nos vamos ahora a equiparar o en pocos años no vamos a equipararnos a otras comunidades con un desarrollo mayor y una cantidad de población mayor, pero sí un poco mitigar las desigualdades y sobre todo ese desequilibrio de oportunidades laborales, de que cada uno pueda desarrollar su actividad o su vida familiar, que al final es lo que desarrollamos como personas en el sitio donde te apetece, ¿no? Y a mucha gente le apetece estar aquí, a otros les apetece irse a Madrid, ¿por qué no? Pero a quien le apetece estar aquí, pues a veces tiene muchas dificultades para hacer eso. Y esperemos que en los próximos años, pues esa tendencia se revierta un poco y dotemos a estas ciudades y a estas provincias y a estas comunidades autónomas un poco más castigadas históricamente con una serie de oportunidades que nos hagan revivir. Ojalá. Hablaba Toño de zonas castigadas por la pandemia. Viramos inevitablemente hacia la situación de la COVID-19 en nuestra provincia. Yo no sé, cuando pensaban en el verano, cómo se imaginaban, si nos hemos acostumbrado ya igual a ir día a día, ¿no? Paso a paso, o se imaginaban que tendríamos cierta mayor libertad o nos habríamos desprendido un poco más de la pandemia a estas alturas. Bueno, yo creo que hemos aprendido a convivir con información que no vaya más allá de la semana que viene. Hacer planes más allá de la semana que viene es para todo una locura. Respecto a esta última ola, que se ha venido a llamar la ola joven, saco sobre todo dos conclusiones. La primera de ellas es que las cosas se hicieron muy bien a nivel educativo, porque todos los que están cayendo ahora vienen de origen institutos, colegios, etcétera, etcétera, y ahí el protocolo ha funcionado. Eso es lo primero que hay que decir, sobre todo gracias al esfuerzo de los coordinadores COVID, que ha sido bárbaro. Yo no les daba más de 15 días abiertos, tengo que reconocerlo, cuando empezó el curso. Yo también me ha sorprendido mucho. Hemos estado muy bien durante el curso. Y claro, obviamente, pues si en un momento determinado terminan los colegios, termina ese control, encima coincide que las cosas parecía que estaban un poco mejor, que ya podemos desprendernos de la mascarilla en lugares al aire libre, que hay mucha gente que todavía la sigue conservando. Yo considero que no es un síndrome de Estocolmo, considero que la gente sigue queriéndose proteger, claro. No lo veo como algo decir. Sí, es que aquí, por ejemplo, en la calle Mayor igual es muy difícil la distancia de seguridad todo el rato. No se nos ha quitado el clavo, no. Yo creo que es inteligente la posición y respetable además, el que la quiere llevar la lleva. Y pues eso, si al final los que no estaban vacunados han estado muy controlados durante el curso escolar o el curso académico, llega el punto en el que empezamos a tener buenas temperaturas, además no hay mascarilla, empieza a abrir ocio nocturno, se junta todo y bueno, pues al final hemos recogido un repunte exponencial. Yo no me esperaba quizá tanto, pero sí que esperaba que algo repuntase después del colegio, porque la última de las olas importantes fue justo cuando se empezaron a romper los grupos burbuja, que fue en Navidades. Semanas después de Navidades fue cuando tuvimos un repunte muy fuerte, no tan importante como este en cuanto a número. Es verdad que celebraciones familiares, etcétera. Es verdad que también está menos saturada el hospital, estaban menos saturados los servicios sanitarios, aunque están empezando ya a llegar datos que no son buenos, porque empieza a afectar a otros rangos de edad. Al final la vacuna está haciendo un muy buen trabajo, pero no es
100% eficiente para no cogerlo, ni para dejar de transmitirlo, eso hay que dejarlo muy claro, y bueno, pues hay alguno que todavía acaba cayendo aún estando vacunado. Los síntomas son mucho menores en los jóvenes, hay que quedarse con eso, y yo creo que ya han aprendido el toque de atención de hace 2 semanas, la semana pasada, yo creo que ya se notó mucho el bajón a la hora de pasar el fin de semana, vamos a decir así, o de juntarse con amigos. El toque de atención yo creo que lo han cogido. Quizá nos ha costado muy caro porque al final afecta todo a la IA, que es lo que luego los otros países se fijan a la hora de decir este sitio es seguro turísticamente, y España sí, que no miran la presión hospitalaria igual. Sí, se olvidan de eso, se centran más en la IA, por ejemplo, países como Francia, países como Inglaterra, y luego pues hacen sus recomendaciones a los ciudadanos y eso acaba salpicando a todo el país. Igual hay que adelantar el inicio del curso, como conclusión, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dice Manu, que hay que valorar el esfuerzo hecho por los coordinadores de los institutos y de los colegios de las universidades, de los profesores que han sabido mantener una actitud estupenda, y de los propios alumnos que se han comportado, ¿no? Al final sí que es cierto que a principio de curso pues había cierto susto, sobre todo porque cuando empezaba el curso era a mediados de septiembre, cuando la segunda ola empezaba a subir con fuerza. Entonces yo tampoco he dado un duro por la estabilidad del curso, pero ha salido muy bien. ¿Y qué pasa? Pues que se han juntado muchas cosas. La fatiga pandémica, de la que ya se ha hablado bastante poco, pues también hace mella en todo esto, ¿no? Y los buenos datos que llevábamos, la vacunación, al final hace tener un sentimiento a toda la población, un sentimiento no de que esto ya ha pasado, porque el hecho de que eso no se piensa está en la cantidad de gente que sigue usando la mascarilla por la calle, en cualquier otro sitio, ¿no? Pero sí que hay una cierta relajación, y yo entiendo a los chavales de 20 años que después de 1 año y pico pues necesitan salir, lógicamente. También es necesario que les digamos que todavía no es todo normal como era antes, pero yo entiendo a veces esa actitud. Lo que pasa es que se nos han juntado demasiadas cosas, digamos, y si todo esto además se junta en el verano, pues el cóctel pues ha provocado lo que ha provocado. Y el colectivo no vacunado, además, afortunadamente, que justo es ese colectivo no vacunado. Afortunadamente, lo que dice Manu, que se están llenando las consultas de atención primaria, pero las UCIs todavía no están sufriendo lo que se han sufrido en otras olas. Y el colapso de la atención primaria, que a una atención primaria sanitaria tremendamente castigada por los recortes en los últimos años, pues esta ola le está viniendo bastante mal. Si a eso le sumas las lógicas vacaciones del personal sanitario y de otros factores, pues vemos que la atención primaria, los que denunciábamos que la atención primaria estaba sufriendo serios recortes y que esto algún día lo íbamos a pagar, pues el tiempo está dando la razón a esa teoría. Y la fatiga también de los que están en esa atención primaria, que todavía quedan, que llevan ya, llevamos todos un año y pico de pandemia, ellos también lo llevan a las espaldas, y encima hay que añadir otra cosa, y es que en este caso, en esta ola, los rastreos son muy complicados de seguir. Muy complicados de seguir, porque al final ya no es un entorno familiar, un entorno de amigos, te encuentras con amigos de amigos, claro, que casi no saben cómo se llaman, ni su teléfono, está siendo muy complicado de seguir. Entonces, y eso se está mostrando, que es otra cosa que yo no termino de entender, que por ejemplo en Burgos sí que han hecho un cribado masivo en el que el 16% han dado positivo. Bueno, esto que están viendo es una captura de la cuenta de Ignacio Rosell, profesor de la Universidad de Valladolid, miembro del Comité de Expertos de la Junta contra la COVID-19. Uno de los perfiles, por lo tanto, encargado de asesorar al Gobierno regional, a la Junta, sobre la situación y sobre las posibles medidas. Ha compartido este vídeo que circula por redes sociales, que no sé si les habrá llegado a los tertulianos, ahora les pregunto. Y lo que ponía Ignacio Rosell era: esto ocurría en Aguilar de Campo hace pocas semanas. Como ven, hay una discoteca abarrotada sin cumplir las medidas de seguridad, que podría ser, si no gritas en lo de se acabó la cuarentena, podría ser perfectamente de 2017 o de 2018. Manuel, Toño, ¿habían visto ustedes estas imágenes de...? Sí, hay poca gente que no las haya visto a día de hoy, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, al final coincide, este es el... Disculpe, Toño, coincide hace unas semanas, ¿no? Y la incidencia en Aguilar, 14 días está en 3.363 casos y a 7 días en 1.392.
pues lo que La palabra es suya ya. Pues lo que hablábamos, que es la guinda de todo lo que hablábamos antes, del fin del curso, del verano, de la relajación natural derivada de la alta vacunación, de la edad y de las ganas que tenían de salir, pero hay que entender que todavía es pronto para esto, ¿no? Y en realidad esto no se puede hacer, o sea, hay que decirlo todo. Quien hace esto pues está incumpliendo gran parte de las medidas que ahora son necesarias, y los dueños de estos locales al final manchan un poco el buen hacer de la inmensa mayoría que sí que están llevando bien las cosas, pero bueno, pues el punto de mira se pone en este tipo de cosas, y al final es la pena que arrastramos, ¿no? Y que al final puede lastrar, como decía Manu antes, todo esto que al final no se está traduciendo en lo que ocurría en las anteriores olas, si es una gran masa de gente en las UBIs y en las unidades de críticos, pero sí que incide en lo más importante que tenemos entre manos en el verano, que es la industria turística, porque esto hace subir aunque no sean de mucha gravedad, hacen subir las cifras, y entonces los gobiernos de Reino Unido, de Alemania, de Francia, empiezan por recomendar no venir a España y al final terminan prohibiendo venir a España. Y esto, pues, hay muchas familias en España, y sobre todo en zonas turísticas, que se juegan su pan y su futuro en todo esto. El otro día hablaba con el dueño de una agencia de viajes, que me decía que todo esto está retrayendo mucho a la gente ahora, que lo que a finales de junio fue un buen rollo, con unas buenas expectativas, porque había mucha gente reservando sus vacaciones, que por fin querían salir, que sabían que tenían que ser prudentes, pero que eso no les quitaba de ir a cualquier otro punto de España, porque para ir al extranjero todo el mundo, o la gran mayoría, considera que todavía es pronto. Pero en los últimos días, a la vista de todo esto, a la vista de los datos, pues la gente está cancelando, la gente está echándose para atrás, y bueno, pues en vez de ir, pues a lo mejor nos vamos un día a Santander si hace bueno, ¿no? Entonces esa es la pena, que al final todo esto, esta forma de llevar mal las cosas, y que esta a veces comprensible euforia de los jóvenes, pues nos está llevando a muchas familias a que se esté jugando con su pan. Sí, yo no quiero romper una lanza a favor de este tipo de negocios. Hay muchos que lo hacen muy bien, hay algunos pues que no lo hacen tan bien, y a la vista está. Claro. Pero sin querer entrar en eso, digamos que a puerta cerrada o de micrófono para afuera, hay muchos empresarios de esta hostelería del ocio nocturno que estaban, no voy a decir pidiendo que se cerrase el ocio nocturno, pero sí que estaban empezando a cansarse de ser policías, y era solo el segundo día que abrían, con esa euforia que decía Toño. La responsabilidad de los jóvenes quizá no han entendido el mensaje de están las cosas mejor, y han dicho, están las cosas mejor, es el día indicado para salir y correrme la juerga que no me he corrido en un año y medio. También está el papel de los padres, que yo creo que han estado demasiado benevolentes para con sus hijos, sobre todo el primer fin de semana después de abrirse el ocio nocturno. Bueno, pues igual que salen todos los fines de semana, a lo mejor con algún amigo a dar un paseo o a lo que sea, bueno, pues ese fin de semana salían de fiesta. Pero claro, a cualquier padre de un chaval de 18 años o de 17, 16 le pones esto y dice, y si sabe que va a pasar esto, a su hijo se lo explica por lo menos, y le dice, oye, ten cuidado dónde vas, que no. Me da la sensación de que no había calado todavía el mensaje, de que todavía faltaba mucho, ¿no? Y me fastidia que se estropee todo, pues por eso, y encima con imágenes como esta, que son hasta desagradables de ver, porque dices, qué inconsciencia, por una parte, por la otra, no sé, espero que bueno, como llegó se fue, o sea, me refiero, si teníamos un repunte exponencial de los datos, ahora mismo ya no hay a quien contagiar, como quien dice, ¿no? Porque no lo han llevado a casa, ¿no? Entonces ellos cuando lo hayan pasado, ahora mismo estamos, o se calcula que estamos cerca del pico de la ola, y que a partir de ahí va a ir cayendo. Yo creo que en esta ocasión va a ir cayendo
más fuertemente que otras veces. Antes estaba ese descenso, digamos, muy estabilizado en el tiempo, y creo que va a caer prácticamente como llegó, porque si ahora mismo en Aguilar está confinado, población de 30 a 15 años está confinado el 90%, pues esos en 15 días están todos fuera. Entonces, por eso digo que de la forma que llegó posiblemente caiga. Esperemos, es a lo que nos agarramos, porque es importante lo que decía Toño también, sobre todo de cara a agosto, volver a recuperar un poco sensaciones, que también los negocios lo necesitan, sobrevivir, y hay muchos de ellos que lo estaban haciendo bien, y es una pena. Hombre, la inmensa mayoría lo estaban haciendo bien, y creo que los datos lo corroboran. Al final todas las olas han terminado coincidiendo con hitos significativos, pues el final del verano del año pasado, el final de año, la Navidad, y después pues el final de las restricciones, digamos, de los confinamientos y la apertura general de la hostelería, que se tradujo en una ola bastante pequeña, ¿no? Y que pues sobrellevamos bastante bien, y que la sanidad lo sobrellevó bien, y que las UCIs lo sobrellevaron muy bien. Y claro, y este pues es otro hito, que es el final de curso, y quien no lo vea, pues es que no tiene los ojos abiertos, y al final esta euforia pues se va a pagar, puede que la pague mucha gente que vive de ello. Afortunadamente lo va a pagar mucha menos gente con la vida, digamos, pero sí con sus negocios. Sí, pero si estamos hablando de que el PIB ha caído y que estamos intentando recuperarnos, pues este tipo de cosas, este tipo de tropiezos tampoco nos lo podemos permitir. No, porque al final, yo creo que sí. Es que llevamos mucho tiempo esperando a ver ciertos brotes verdes, por decirlo así, en algunos sectores. A pesar de todo, yo creo que la economía va a seguir una senda de rápido crecimiento de aquí a final de año. Esto puede que sea una piedrecita, pero sí que es cierto que esto no se puede generalizar. Y es que afortunadamente, a medida que vaya avanzando la vacunación, que ya llevamos más del 50% de vacunados completamente en España, pues a medida que vaya avanzando, pues se va a ser mejor. Antes estaba escuchando que hay muchos expertos que están diciendo que ya no vale con el 70%, que ahora necesitamos el 90% de vacunación para evitar estas nuevas cepas y estas nuevas variantes. Y también hay que recordar que el hecho de que haya mucha gente contagiada, que hay gente que piensa que se contagien, que se contagien porque así no se tienen que vacunar. Cuanta más gente hay contagiada, más fácil es que haya una cepa nueva, y cada vez que hay una cepa nueva baja. Que la vacuna pueda ser eficaz, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, aunque solo sea por eso, porque al final estamos jugando a la lotería, y cuantos más números juegas, pues más fácil es que te toque, y cuanto más gente lo tiene, pues más fácil es que haya alguna variante. Tenemos pendiente hablar de ese cribado que pedía antes Toño Casas, pero si les parece vamos a ver la postura de la Junta ante esta quinta ola. De momento, ya ante la elevada incidencia, ha decidido no actuar por sí misma la Administración regional, sino que ha hecho un grupo de trabajo para tomar las próximas decisiones. La Junta no mueve ficha de momento, con más medidas para controlar la expansión del virus, aunque trabaja en un nuevo grupo de estudio que se reunirá hoy mismo para, en el nuevo marco jurídico, ver qué más se puede hacer. Ninguna medida tampoco es correcta. Nosotros adoptamos medidas la semana anterior. Estamos trabajando muy intensamente. Nuestra campaña de vacunación es un éxito. Nuestros cribados, insisto, están 800 test por encima de la media. Eso no es exactamente lo que yo entiendo por no tomar ninguna medida, porque me parecería un poco falto de respeto para nuestros profesionales decirle a la gente que es que no estamos haciendo nada, estamos trabajando mucho. La Administración regional no quiere adelantarse a adoptar medidas que no sean eficaces. El toque de queda, eso sí, queda descartado. Nosotros sí que hemos dicho de manera reiterada, si yo no puedo controlar a los jóvenes cerrando el ocio nocturno, y la única manera efectiva de cerrar el ocio nocturno es declarar un toque de queda. No lo ha hecho Valencia o no lo ha propuesto Canarias, porque son gobiernos diferentes, de partidos diferentes, que tienen igualmente en cada una de sus comunidades un consejero de Sanidad que llega a las mismas conclusiones que hemos llegado todos. Pero nosotros lo que tenemos es que tenemos un Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ya nos ha dicho claramente qué es lo que hay, y un Tribunal Supremo que ha dicho qué es lo que hay, y a mayores, de ayer, un Tribunal Constitucional que ya ha dicho lo que hay. La Junta, de momento, no está excesivamente preocupada por las infecciones entre los ya vacunados. Piden, eso sí, más vacunas para frenar la pandemia.
Bueno, pues hablaba Toño antes de la necesidad, a su juicio, de hacer un cribado entre los jóvenes, de que se hiciese en esta provincia. Aseguraban desde la Junta que como hay tantos jóvenes haciéndose pruebas a diario, no era necesario. Pero porque ya es tarde, digamos. O sea, llega un momento en el que no tiene sentido hacerlo. Esto había que haberlo hecho hace una semana, cuando ya se veía que la curva se convertía en una línea vertical. Entonces, eso nos hubiese ahorrado muchísimos contagios, muchísimos quebraderos de cabeza, y hubiésemos cortado esto muchísimo antes, como lo han hecho en otras provincias, por cierto, que no es una excentricidad lo que digo, porque y es la misma administración, es decir, no es Cantabria o Galicia, es en Castilla y León. Entonces, bueno, pues en la Junta pueden decir lo que quieran, pero yo creo que gran parte de la razón por la que no se hace un cribado masivo es porque la sanidad pública está como está, la atención primaria está como está debido a años y años y años de recortes, y ahora pues nos vemos en que nos hace falta una sanidad pública y una atención primaria más fuerte, y ahora nos la echamos de menos después de que tanta gente lo ha estado denunciando durante tantos años. Entonces, bueno, pues es comprensible, porque además los profesionales sanitarios tienen que coger sus vacaciones merecidas, y aparte hay que sumarle el agotamiento que también tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues si a lo mejor haces un cribado que te dura un par de días, pues eso revierte en que tienes que dejar un par de días la atención primaria sin funcionar, y este es el drama que tenemos en esta comunidad. Yo creo que el tema de los cribados, para mí, no, o sea, es una herramienta obviamente útil, porque es una herramienta útil. Al final acabas encontrando gente que tiene la enfermedad, pero que no tiene síntomas, y eres una bomba de relojería andante, pero es que no les veo la utilidad, sobre todo cuando se tarda tanto. Y pero es que aunque lo pidan, a ver si me explico, aunque lo pidan al día siguiente de que todos estábamos viendo el sábado, a mí me estaba viendo el móvil hace 15 días, de imágenes, de vídeos, o sea, lo estábamos viendo todos. Si el funcionamiento de la administración es tan lento que tiene primero que pedir permiso uno, luego el otro, organizar el de la moto y tal, y no haces el cribado hasta una semana después, o sea, has dejado propagar un montón. O sea, aquí hay que ser eficaces. Obviamente. O sea, hay que ser eficaces. Es que en Burgos, de cada 100 chavales y chavalas jóvenes que se han hecho el cribado, sean los que sean, pero el porcentaje significativo, de cada 100, 16 eran positivos. Es decir, son 16 personas que van contagiando y que ya no contagiaban porque ya estaban confinados en su casa. Si no llegamos a hacer si no llegan a hacer en Burgos ese cribado masivo, pues a lo mejor la cifra de contagiados era mucho mayor. Si aquí se hace lo mismo, el porcentaje no hubiese variado, y lo estamos viendo en muchos pueblos que todos conocemos, pueblos nuestro o pueblos de alrededor, donde muchos jóvenes están contagiados, y que si hace 15 días lo haces esto, en vez de estar lamentándote hoy y ver cómo vas por cualquier pueblo de la provincia y no hay chavales por la calle porque están confinados todos, pues entonces nos hubiésemos ahorrado aumentar las cifras, saturar la atención primaria, porque afortunadamente lo que se satura ahora es la atención primaria, afortunadamente entre comillas digo, y no los hospitales, pero nos hubiésemos ahorrado mucho disgusto y que las cifras suban y que reviertan, como decíamos antes, en que otros países nos vean como un sitio peligroso para venir. Entonces, bueno, pues si no hay gente, que lo digan, que no hay gente para hacer el cribado, que no han gastado dinero en la atención primaria durante los últimos años y que, por lo tanto, pues no se puede. Pero es que no arreglas nada, tampoco diciendo que no lo has gastado o lo has dejado de gastar. Al final a la gente lo que le interesa es que aunque tengas que quitarlo de determinados sitios para algo puntual, como es un cribado, porque un cribado no tienes que hacerlo toda la semana. No, hombre, con hacerlo un día o dos, a lo mejor te vale. A lo mejor, pero por ahí voy yo más. No voy a decir que tenga que paralizarse la atención primaria durante 2 días. Yo creo que no hace falta tanto extremo. Quizá buscando arreglos, también es verdad que estamos de vacaciones, todos tenemos derecho a vacaciones, pero bueno, es una circunstancia muy especial, pero tiene que ser muy rápido, para que sea efectivo. A todos los contagiados que no lo sabían, que saques de la circulación, muchísimo mejor. Para que sea efectivo tiene que ser muy rápido, Toño, y en segundo lugar, tiene que acudir la gente a esa llamada, porque tú rescatas esa cifra y es importante, de cada 100 chavales que fueron a hacerse, por ejemplo, el cribado en Burgos, también fueron cifras muy similares. Ha habido unos 1.800 que han ido en Burgos, por ejemplo, y han salido 270, de cada 100, igual no son el 16%, pero, sí, de cada 100, 16. Pero más o menos son esas las cifras. Pero ¿no? el problema es que también, luego, la otra parte tiene que también acudir a ese cribado, y por contra,
es que acudieron un 10% Bueno, de los chavales. Pero Manu, vamos a partir de que van a acudir. Bueno, ya, pero y aunque acudan la mitad, aunque no acudan todos... Es que el 10% es bastante menos de la mitad. Aunque no acudan todos, repito que está sacando de la circulación muchos contagiados que están aumentando las cifras y empeorando la situación. Entonces, cualquier cosa, es como pasar el cepillo en la iglesia, lo que saques, bienvenido sea, ¿no? Pues esto lo mismo, todos los positivos que puedas sacar en un cribado, pues bienvenidos sean para retirarlos de la circulación. Y hay que contar otra cosa también, y es que los jóvenes, no sé por qué, tienen, no sé, la idea en la cabeza de meter a cuantos menos sea posible en el cribado, en el rastreo, que esa es otra, que eso también lo manejaba la Junta. Lo vino a decir Verónica Casado en unas declaraciones esta misma semana, que son reticentes a decir con quién han estado, porque es meter a un amigo o a alguien que no tiene mucha confianza con él en un rastreo. Pues todas esas cosas, o el comportamiento de si te ponen un cribado no asistir, pues eso también es algo que debemos de mirarnos, porque tienen que ser responsables ya de esos actos, ya no tienen 12 años. Y nos queremos asomar estos últimos minutos a la situación que se vive en Cuba. Nos vamos a centrar concretamente en la comunidad cubana que vive aquí en nuestra provincia, que vive en Palencia. Dicen que no son muchos, pero que se sienten muy arropados por sus vecinos. Han salido esta semana a mostrar a la calle su preocupación por no tener noticias de sus familiares y también para contarnos la situación que vive el pueblo cubano. 17 años en Palencia, pero con Cuba en el alma. A Yulín le duele la patria. Tengo madre, abuelos por parte de madre, tengo hermanos, tengo tíos, mis vecinos. Es que yo no lucho solamente por mi familia, es que lucho por todos. Y lo peor, la incertidumbre. Nada, porque no sabemos de ellos. Llevamos 3 días sin comunicación con internet. Mi nieto está bien y mi niña también, pero bueno, ya sabes, uno siempre está con aquello de que qué puede pasar, qué va a pasar. A quienes les llegan las noticias no son precisamente positivas. Tengo familias que están golpeadas, ¿sabes? Y no porque se han manifestado, simplemente por estar grabando. Les preocupan las represalias, pero dicen que lo que ocurre en Cuba es síntoma de que las cosas están a punto de cambiar, de que se han cansado de 60 años sin libertad. Y ya la situación ha sido tan caótica que el pueblo no ha aguantado más y ha tenido que salir a expresarse a la calle, ¿no? Vamos, que se ha cansado, se ha obstinado y a la calle, así como a lo mejor se puede resolver todo. 6 décadas después del Patria o muerte de Fidel Castro, el Patria y Vida cada vez resuena más en calles como esta, con la esperanza de que viaje el mensaje miles de kilómetros hasta llegar a La Habana. Bueno, pues daba muchísima angustia, la verdad, que hablar con ellos, porque te pones en su piel muchos días sin saber nada de sus familiares, con la situación que se vive en Cuba. Toño, ¿cómo lo ve? ¿Cree que las cosas en Cuba están cambiando, como nos transmitía la comunidad cubana, o cree que va a ser más de lo mismo? Pues ojalá cambien. Al final, yo creo que este tipo de regímenes autoritarios al final terminan teniendo una fecha de caducidad. Y a lo largo de los años ya, y a lo largo de los años lo hemos visto. Es un régimen que, pues lógicamente, no es democrático. Lo podemos llamar como quieras, dictadura, régimen autoritario, se puede llamar de 1000 maneras, pero lo cierto es que tienen una falta de libertad, una falta de derechos civiles que gozan por su ausencia, que brillan por su ausencia, y bueno, pues a todo eso además le sumas el embargo que les hace todavía más pobres de lo que ya son, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas, es un cóctel en el que al final pasa lo que tiene que pasar en este tipo de sociedades, igual que despertamos nosotros en los años 70, igual que un poco antes despertaron los portugueses, que lo digo por lo cerca que lo tenemos, o muchos otros regímenes que hemos visto despertar. Ojalá sea pacífico, como fue aquí, o como ha sido en otros sitios cercanos, y no abrupto y de una manera cruel como fue el régimen nazi en Alemania o algún otro régimen fascista que hemos visto por ahí, ¿no? Entonces, pues es uno de los muchos regímenes autoritarios que tenemos en el mundo. El índice de calidad democrática en el que se miden estos asuntos, o los más mirados, solo cuantifica como democracias plenas a 20 países, es decir, el resto no lo son. Si solo son 20, hay casi 200 que no lo son, y Cuba pues ocupa un lugar
muy abajo, y hay que tener en cuenta que más abajo todavía hay países que son referentes, como Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces ojalá las cosas cambien, ¿no? Yo entiendo la desesperanza de la gente, de los cubanos que viven en Palencia, como de los que viven en otros países del mundo, o en Estados Unidos, donde viven todavía más, que lógicamente quieran saber y quieran que en su tierra pues haya libertad como la que están acostumbrados a ver aquí. Y al final es algo que tiene que emanar de los propios cubanos, y que tiene que ser el propio pueblo cubano el que se rebele y el que decida soberanamente lo que quiere ser en su futuro. Y la comunidad internacional, perdona, como decía que debía emanar del pueblo cubano, la comunidad internacional, ¿qué papel debería tomar en este asunto? Esto es muy controvertido, porque tenemos muchísimos ejemplos que en esa lista ahora mismo están muy abajo, en ese índice democrático, y que son países en los que la comunidad internacional ha intervenido para instaurar una democracia. Y me voy tan lejos, me voy lejos y recientemente en el tiempo a países como Irak, que en teoría se invadió para eliminar una dictadura, Afganistán, Siria, donde bueno, pues la comunidad internacional intervino militarmente para ello, ¿no? Otros sitios no ha hecho falta intervenirlos militarmente, y al final los pueblos han terminado decidiendo por sí mismos, ¿no? Pero es controvertido, y al final el orden internacional tiene un equilibrio muy débil, y diplomáticamente es muy complicado ir a un sitio a decir lo que alguien tiene que hacer, ¿no? Porque igual que se le exige aquí al gobierno algo que no han hecho los gobiernos del PP, porque no sé si podéis hacer el ejercicio de buscar una declaración de Aznar o de Rajoy llamando dictadura. Un momento. Sí, es que vamos a ver, es que la gente tiene que tener en cuenta que diplomáticamente el gobierno español o va con todo, pero absolutamente con todo, o no puede andarse diciendo si es una dictadura o no es una dictadura, principalmente porque hay 150.000 personas españoles que están viviendo en Cuba, que esto ojalá cambie, pero si no cambia en 15 días volverá otra vez al ostracismo y volverá a ser una cosa que pasó, pero igual que hay muchos... y quedarán totalmente desprotegidos. Sí, pero que en eso estamos de acuerdo completamente, que no se trata, pero diplomáticamente tú no puedes ir a un sitio a decir lo que esa gente tiene que hacer. Tú, a que no se te ocurre a ti que mañana vayamos a un país que nos trae petróleo, como Emiratos Árabes, y decirles que es una dictadura y que cómo van los derechos humanos aquí. Es que eso no lo puede hacer. Es que tú no lo puedes hacer. Pero ¿por qué sí lo puedes hacer en Cuba? Que no lo tienes que hacer. ¿Porque es una dictadura pobre? Pues no lo puedes hacer por eso. Ni a nadie se le ocurre ir a una cumbre bilateral a Rusia y preguntarles que cómo tratan a los homosexuales en Rusia, o qué tal está Navalny, o ese tipo de cosas. O sea, no lo puedes hacer así. Entonces, se ha creado un debate que es completamente viciado y absurdo. Entonces, ¿qué es Cuba? Lo tenemos todos claro, o casi todos. Bueno, hay gente que no, hemos visto algunas declaraciones de gente que no lo termina de tener claro, pero lo tenemos todo claro, lo que es Cuba, ¿no? Pero también hay que entender que al final lo que salga en el futuro en Cuba tiene que salir de los cubanos. O sea, no vamos a conseguir aquí, porque Abascal diga que es una... opinión de Manuel, que nos queda un poco. Vamos a ver, yo creo principalmente que ojalá me equivoque, pero creo que esto va a quedar en nada de momento. O sea, si es un primer paso, no va a ser tan fácil, porque al final son 60 años de régimen. Es verdad que ha perdido mucho fuelle ya después de la salida de los Castro. El país está sumido, bueno, pues en un absoluto caos. Yo no hace tanto tiempo que fui, estuve hace 10 años allí, y la verdad es que, bueno, pues está siendo un desastre, es un verdadero desastre, porque la libertad brilla por su ausencia, el propio país está que se cae, o sea, está con pinzas, el bloqueo no ayuda, obviamente, aunque también hay que decir que todo aquel que vaya de fuera con el peso cubano convertible, que es equiparable al dólar, encuentra lo que quiera en la isla, pero tienes que tener dinero para pagarlo, que los cubanos no lo tienen. Y luego hay que rescatar sobre todo una cosa, y es que lo que no se puede permitir es jugar con las libertades de tu pueblo hasta el punto en el que, o sea, no te puedes ni salir a la calle, o sea, es que ni salir a la calle. O sea, lo del caso de la chica de ABC que han acabado, o sea, es que es demencial, no hay libertad de prensa, no hay libertad de circulación, no hay libertad de nada, absolutamente de nada. Yo considero, como dice Toño, que el gobierno no debe de mojarse, ni decir la palabra dictadura, ni decir que no es una democracia. Al final, el gobierno tiene un papel muy claro,
y es que tiene luego que hacer de embajador del propio país, y no puedes andar haciendo el tonto por lo que decía yo, porque hay 150.000 españoles en Cuba ahora mismo y hay muchísimos empresarios que tienen ahí sus negocios, y si esto no acaba en una libertad total, en una democracia plena, sin derramarse ni una sola gota de sangre, dentro de 15 días se va a haber olvidado. Y esos ciudadanos españoles y esos empresarios españoles que están con su inversión en Cuba las van a pasar caninas, porque van a estar señalados, porque es una de las cosas que hace el régimen, que en el momento que tienen media duda de quién eres, te ponen micrófonos en la habitación si estás en un hotel, o te ponen seguimiento, o te van a acosar a tu familia, o a tu casa, a tu casero, para que te eche de casa, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que esta gente lo tiene muy bien amarrado. Yo me parece difícil que se salga solo con esto, pero es un primer lanzamiento, que no se había producido desde aquel maleconazo, pero en aquella estaba Fidel, ahora ya no está Fidel. Entonces, creo que puede llegarse a una solución. No me parece tan fácil con un levantamiento como el que se ha producido en los últimos días, y más si se les pone trabas y al final pues acaban pues teniendo miedo. Es que la verdad, poneros en la situación, tienes miedo de salir a la calle, tienes miedo a contar lo que pasa. No, claro, hay gente que es valiente, pero tienes miedo a contar lo que pasa. Los regímenes son así. El régimen chino ha sofocado, lo hemos visto recientemente en Hong Kong, ¿no? Cómo ha sofocado las revueltas. Son regímenes autoritarios, al fin y al cabo, de los muchos que hay en el mundo, y al final lo que menos les interesa es que la gente hable, que haya comunicación, que la gente sea libre para opinar, y que sobre todo fuera en el extranjero se sepa lo que está pasando. Oye, pero, aunque bueno, no es evidente. Pero dos apuntes. Hay dos cambios significativos en los últimos 60 años en Cuba. Hay dos cambios significados. Uno es la caída de la Unión Soviética, que ahí les deja de llegar dinero, les deja de llegar un dinero importante, y desde ahí toda la isla se encuentra subida en una no renovación de nada, o sea, acaba perdiendo todo lo que tenía, porque no hay que decir que la zona fue un país emergente no hace tantos años, y dentro de la propia revolución, porque los españoles que fueron a Cuba mandaban dinero aquí a España desde Cuba, y luego al final acabaron mandando los españoles a Cuba, pero eso es otra historia. Y luego el segundo punto es, después de la caída de la Unión Soviética, es la llegada de Internet. O sea, son generaciones que no han crecido dentro de esa revolución, que es verdad que se lo han educado y se lo han metido mucho en la cabeza en los colegios, etcétera, etcétera, en las televisiones, porque solo está legalizado el Partido Comunista, o sea, no hay más. Entonces, son generaciones que ya no han vivido eso y que ahora tienen un teléfono móvil y ven cómo se vive en el resto del mundo, y eso es muy difícil pararlo. Me parece que es el primer paso, pero quedan muchos. Yo creo que al final caerá por su propio peso. Igual es más un deseo que una certeza ahora mismo, a corto plazo, pero yo creo que caerá todo por su propio peso, sin duda. Pues con ese deseo les tengo que despedir. Manuel Toño, ha sido un placer tenerles esta tarde aquí en la 8 Palencia, en la tertulia en directo. Un placer. Que tengan muy buen fin de semana. Tranquilidad. Eso, que descansen, que disfruten, eso, y refugíense. Y ojalá bienvenido sea el calor. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía también. Lo mismo, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.